Mi abuela Consuelo nunca fue una mujer de muchas palabras. Cocinaba con la radio prendida, rezaba en voz baja antes de dormir y cuando algo le pesaba en el alma, se quedaba mirando el patio como si esperara que las plantas le respondieran algo. Así era ella. Así la conocí toda mi vida. Por eso cuando me llamó esa noche de noviembre para contarme lo que había pasado en el hospital, supe que lo que me iba a decir no era un cuento. Era algo que había cargado sola durante años y que ya no podía seguir cargando sin que alguien más lo supiera. Yo vivía en la colonia Guerrero, en el norte del centro histórico de la Ciudad de México, en un departamento de 2 cuartos que compartía con mi primo Germán. Trabajaba en una imprenta sobre la calle Moctezuma, turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y los domingos los pasaba en casa de mis abuelos en Tepito, a unas cuadras del mercado. Era una vida sin sobresaltos. Eso creía yo. La abuela Consuelo preparaba arroz rojo con el jitomate que compraba en el puesto de Don Beto, en la esquina de Toltecas, y el abuelo Rutilio se sentaba en su silla de vinil verde a ver el fútbol con el volumen demasiado alto. Era una casa donde todo tenía su lugar y su hora hasta que el abuelo empezó a toser. Al principio parecía gripa, esas toses que duran un par de semanas y se van solas con limón y miel. Pero la tos del abuelo Rutilio no se fue, se quedó, fue creciendo despacio, como el agua que sube sin que uno se dé cuenta hasta que ya tiene los tobillos mojados. Mi abuela le llevó jarabe, le hizo té de gordolobo, le puso parches de mentol en el pecho. Él no se quejaba, nunca se quejó de nada en su vida. Eso era lo peor, según me contó ella después, que un hombre que nunca se queja de nada empiece a quedarse quieto es la peor señal que existe. Fue mi tía Remedios quien insistió en llevarlo al médico. Remedios era la hija mayor, la que siempre había vivido en la misma cuadra, la que cargaba con todo lo que los demás no querían ver. Tenía una manera de hablar directa que a veces sonaba dura, pero que en realidad era miedo, miedo disfrazado de firmeza. Ella fue la que dijo: «Papá, esto ya no es gripa, y usted lo sabe». Y el abuelo Rutilio la miró un momento, asintió apenas, y no dijo nada más. El diagnóstico llegó un martes: neumonía complicada con algo en el pulmón derecho que el médico del centro de salud no supo nombrar bien o no quiso. Los mandaron al Hospital General de la Ciudad de México sobre la avenida Balmis y ahí empezó todo lo que mi abuela me contó esa noche de noviembre, muchos años después, mientras el viento movía las persianas del comedor y la casa olía a copal y a café de olla. El abuelo Rutilio ingresó un miércoles por la tarde. Lo pusieron en una sala compartida, cama número 4, junto a la ventana que daba a un pasillo interior. Mi abuela llegó con una bolsa de plástico que tenía su ropa, sus medicamentos de siempre para la presión y una estampita plastificada de la Virgen de Guadalupe que él cargaba en la cartera desde que ella lo conoció. La sala tenía 6 camas, 5 estaban ocupadas. El olor era de hospital viejo, desinfectante y algo más debajo, algo que uno prefiere no identificar. La doctora que lo atendió se llamaba Silvana, joven, de lentes pequeños, con una paciencia que parecía sincera aunque venía del cansancio. Le explicó a mi abuela que el abuelo necesitaba estudios, que había líquido en el pulmón, que había que esperar resultados. Mi abuela escuchó todo sin interrumpir, asintiendo, con las manos juntas sobre la bolsa de plástico en su regazo. Cuando la doctora Silvana salió, ella se quedó sentada junto a la cama del abuelo, tomándole la mano, mientras él dormía con la boca entreabierta y el pecho subiendo y bajando con un sonido que no debería tener nombre. Así pasaron 3 días. Mi abuela llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 8 de la noche, que era cuando terminaba el horario de visita. Mi tía Remedios la relevaba a mediodía para que pudiera comer algo en la cafetería del primer piso, una sopa aguada y un vaso de agua de Jamaica que mi abuela tomaba sin saborear. Yo fui el cuarto día, después del trabajo.
El abuelo Rutilio estaba despierto pero callado, con los ojos fijos en el techo. Me apretó la mano cuando me senté junto a él. Nada más, no hacía falta más. Lo que pasó la noche del quinto día es lo que mi abuela guardó durante años. Ella me lo contó despacio, como si estuviera midiendo cada palabra antes de soltarla. Me dijo que esa tarde la doctora Silvana le había dicho en voz baja, fuera de la sala, que los resultados no eran buenos, que el líquido se había extendido, que necesitaban intervenir, pero que el corazón del abuelo estaba débil para el procedimiento, que había que ver. Esas fueron sus palabras exactas. Hay que ver. Mi abuela me dijo que cuando escuchó eso, sintió que el piso se movía debajo de sus pies, pero que no se cayó, que no lloró, que simplemente le dio las gracias a la doctora con una voz que no reconoció como propia. Esa noche, en lugar de irse a las 8, mi abuela Consuelo se escondió. No sé cómo lo hizo exactamente. Ella me dijo que se metió al baño de visitas cuando avisaron que terminaba el horario y que se quedó ahí hasta que los pasos del pasillo se apagaron. Luego salió. La sala estaba en penumbra, con las luces de emergencia encendidas en el techo, esa luz anaranjada que hace que todo parezca más grave de lo que es, o exactamente tan grave como es. Los otros pacientes dormían. El abuelo Rutilio respiraba con ese sonido que ya le había aprendido en esos días, ese jadeo suave y entrecortado que ella escuchaba hasta en sueños. Mi abuela se sentó en el suelo, junto a la cama de él. Se sacó del delantal una figura pequeña que llevaba envuelta en un trapo oscuro. Era una Santa Muerte de resina, no más alta que su mano, con una túnica morada y una guadaña del tamaño de un palillo. Me dijo que esa figura se la había dado hacía años una vecina de la infancia en Tepito, una mujer que ya había muerto, pero cuyo nombre no quiso decirme, que nunca la había sacado a la luz, que la tenía guardada en una caja de zapatos debajo de su cama, entre papeles viejos y estampitas de santos, que esa noche, sin planearlo, la había metido en el delantal antes de salir de la casa. Me dijo que no supo rezarle bien, que no sabía las palabras exactas, que nunca había aprendido cómo se le habla a la Santa Muerte, que lo que hizo fue hablarle en voz muy baja, casi sin mover los labios, como se habla cuando no quieres que nadie te escuche, pero necesitas que alguien te oiga. Le dijo que era una vieja, que no pedía mucho, que nunca había pedido mucho en su vida, pero que esta vez sí, que le pedía que se llevara lo que tuviera que llevarse, pero que no se llevara a Rutilio, que si había un intercambio, que lo hiciera, que ella aceptaba, que no quería saber qué ni cómo, solo que no fuera Rutilio. Me dijo que mientras rezaba, la figura en sus manos se sintió tibia, no caliente, no ardiendo, tibia, como si alguien la estuviera sosteniendo por el otro lado. No pasó nada visible esa noche. El abuelo siguió respirando. Mi abuela se quedó dormida en el suelo, con la figura apretada en el puño, hasta que la despertó el movimiento de una enfermera que entró a las 3 de la mañana a revisar los signos de los pacientes. La enfermera la vio, se asustó, le dijo en voz baja que no podía estar ahí. Mi abuela se levantó, guardó la figura en el delantal y salió sin decir nada. Al día siguiente, cuando llegó a las 8 de la mañana, la doctora Silvana la esperaba en el pasillo. Le dijo que algo había cambiado durante la noche, que los valores del abuelo habían mejorado, que no era una mejoría que ella pudiera explicar con lo que tenían en los estudios del día anterior, pero que estaba ahí, que iban a repetir los análisis, pero que por ahora era una buena señal. Mi abuela la escuchó, asintió, le dio las gracias, no dijo nada más. El abuelo Rutilio salió del hospital 11 días después, caminando, con el pecho todavía débil, con instrucciones de reposo y medicamentos y revisiones cada 15 días, pero caminando. Volvió a su silla de vinil verde, volvió a ver el fútbol con el volumen demasiado alto. Mi abuela volvió a cocinar arroz rojo con el jitomate de don Beto.
Todo volvió a tener su lugar y su hora, o eso parecía. Lo que mi abuela no me contó de inmediato, sino más adelante en esa misma conversación, casi como si fuera un detalle sin importancia que se le había olvidado mencionar, fue lo del hombre de la cama número 3. Se llamaba Guadalberto. Ella lo sabía porque su hija venía todos los días al mismo tiempo que ella y un par de veces habían coincidido en la cafetería y habían intercambiado esas palabras cortas que se dicen dos desconocidas que comparten la misma angustia sin conocerse. La hija se llamaba Patricia. Era más joven que mi tía Remedios. Tenía el pelo recogido siempre con una liga azul y cargaba una bolsa de mezclilla desgastada. Le había dicho a mi abuela que su papá llevaba semanas internado por problemas del corazón, pero que estaba estable, que los médicos decían que era cuestión de tiempo, que podía irse pronto a casa. Guadalberto murió esa noche, la noche en que mi abuela se escondió en el baño y rezó en el piso con la figura tibia entre las manos. No fue dramático. No hubo alarmas ni carreras, simplemente, cuando mi abuela llegó a la mañana siguiente y miró hacia la cama número 3, estaba tendida y vacía, con las sábanas estiradas y la almohada sin marca, y Patricia no volvió. Mi abuela me dijo que cuando vio esa cama vacía, sintió algo que no supo cómo llamar. No fue culpa, exactamente. O sí fue culpa, pero de un tipo para el que no existe la palabra correcta. Me dijo, no, yo lo maté, mijo. Yo no le pedí que se llevara a nadie en específico, solo le pedí que no se llevara a tu abuelo. Y luego se quedó callada un momento, mirando el café en su taza, y añadió en voz más baja, pero uno no puede pedirle algo a quien cobra, y luego hacerse el que no sabe que cobran. Eso fue todo lo que dijo sobre eso, no volvió a mencionarlo. Yo me quedé con esa frase en la cabeza durante semanas, meses. No sé si todavía la tengo o si simplemente ya forma parte de mí de una manera que ya no puedo distinguir. Pensé en Guadalberto, a quien nunca vi, cuyo apellido no supe nunca. Pensé en Patricia con su bolsa de mezclilla y su liga azul en el pelo, que esa mañana habrá llegado al hospital y habrá encontrado la cama de su padre vacía. Pensé en la doctora Silvana explicándole algo con esa paciencia que venía del cansancio. Pensé en que ninguna de ellas sabía nada, que nadie sabía nada, excepto mi abuela y ahora yo. Fui al cuarto de mis abuelos una tarde, sin decirle a nadie. El abuelo Rutilio estaba dormido en su silla. Mi abuela estaba en el patio colgando ropa. Entré despacio al cuarto, me agaché junto a la cama y levanté un poco la falda del cobertor. Había una caja de zapatos con letras deslavadas. La jalé con cuidado. Adentro había estampitas dobladas, un rosario roto, papeles amarillentos que no quise leer, y en una esquina, envuelta en el mismo trapo oscuro, la figura, la tomé con dos dedos, sin desenvolverla. La volví a meter en la caja. La devolví a su lugar. No le dije nada a mi abuela. Ella nunca me preguntó si la había buscado. Creo que lo supo. Creo que las dos sabíamos exactamente lo que el otro sabía y habíamos decidido sin palabras que eso era suficiente. El abuelo Rutilio murió 3 años después, de un infarto en la cocina, un domingo en la mañana mientras esperaba que hirviera el café. Rápido, sin dolor aparente, sin hospital, sin sondas. Mi abuela lo encontró cuando bajó del cuarto a los 10 minutos. Estaba sentado en el piso, recostado contra la alacena, con los ojos cerrados. Mi tía Remedios llegó a los 20 minutos y empezó a llorar en el umbral de la puerta. Mi abuela ya no lloraba. Estaba sentada junto a él en el piso, tomándole la mano, callada, con esa mirada de quien ya había llegado a un lugar que los demás todavía no alcanzaban a ver. En el velorio, alguien mencionó que había sido una muerte buena. Esas palabras me cayeron raro. No sé si era la palabra buena o si era que yo sabía cosas que los demás en ese cuarto no sabían. Mi primo Germán me preguntó si estaba bien porque me veía pálido. Le dije que sí, que era el calor. Afuera llovía. Mi abuela Consuelo murió 4 años después del abuelo, tranquila, en su cama, dormida. No hubo sobresaltos.
mi tía Remedios heredó la casa. Cuando vaciaron el cuarto, me llamó para preguntarme si quería algo de las cosas de mi abuela. Fui una tarde. Revisé algunos libros viejos, una charolita de plata que me gustaba de chico, luego me agaché junto a la cama y levanté el cobertor. La caja de zapatos no estaba. Pregunté a mi tía Remedios. Me dijo que había tirado varias cajas viejas que estaban debajo de la cama, que eran puro mugrero acumulado, papeles viejos, cosas sin valor. Le pregunté si había revisado el contenido. Me dijo que no, que para qué, que era basura. Le dije que sí, que seguramente era basura. Me despedí, salí a la calle. Caminé por Tepito de vuelta al metro. Pasé frente al puesto de don Beto, que ya no lo atendía don Beto sino su hijo, un muchacho que no me conocía de nada. Pasé frente a la vecindad donde vivía la abuela antes de casarse, que ahora tenía la fachada pintada de azul. El aire olía a humo y a fritanga, y a ese olor particular de las tardes de Ciudad de México cuando empieza a bajar el sol y la luz se pone anaranjada sobre las azoteas. No sé dónde está la figura ahora, en alguna bolsa de basura o en un camión de desechos, o enterrada bajo capas de tierra en algún relleno sanitario de la periferia de la ciudad, o en algún otro lugar que no me explico. No lo sé. Solo sé que cuando pienso en mi abuela Consuelo, no puedo pensar en ella sin pensar también en Guadalberto, en su cama número 3 con las sábanas estiradas, en Patricia con la liga azul y la bolsa de mezclilla que no volvió al hospital, y en que mi abuela nunca me pidió que la perdonara por eso, porque en su manera de entender el mundo no había nada que perdonar, había algo que aceptar. Hay una diferencia entre esas dos cosas, aunque no siempre sepamos cuál es cuál. A veces, tarde en la noche, cuando el departamento está en silencio y el ruido de la calle baja a ese murmullo constante que nunca del todo desaparece en esta ciudad, me acuerdo de esa frase, la que dijo mirando el café en su taza. Uno no puede pedirle algo a quien cobra y luego hacerse el que no sabe que cobran. No sé si eso es una advertencia o simplemente la verdad. No sé si hay diferencia. Lo que le rezó mi abuela esa noche, mi abuela Consuelo, siempre olía a copal y a jabón de lavanda. Ese olor me persigue desde que tengo memoria, desde que era niño y dormía en el catre junto a su cama en la vecindad de la calle Peralvillo, en Tepito. Ella llevaba más de 40 años viviendo ahí, en ese cuarto de paredes color verde enfermizo que mi abuelo Ernesto había pintado antes de morirse de un infarto en el año 84. Consuelo nunca volvió a pintar ese cuarto. Decía que cambiarle el color sería como borrarlo a él. Yo me llamo Rodrigo, tengo 32 años y trabajo como mensajero en una empresa de paquetería en la colonia Guerrero. No tengo carro, me muevo en bicicleta y eso me ha puesto en forma, aunque también me ha puesto en riesgo más de una vez. Tepito no es un barrio para andar confiado, eso lo sabe cualquiera que haya crecido aquí. Pero uno aprende a moverse, aprende a quién saludar y a quién no mirar a los ojos. Mi abuela Consuelo, sin embargo, nunca aprendió eso, o quizás sí lo aprendió y simplemente decidió no hacerle caso. Ella tenía 73 años esa noche. Vivía sola desde que mi mamá, su hija Graciela, se fue a vivir con mi padrastro a Ecatepec hace como 12 años. Yo pasaba a verla los miércoles y los sábados, le llevaba mandado, le pagaba la luz, le arreglaba lo que se descomponía. El cuarto era pequeño, pero ella lo tenía lleno de cosas, santos de yeso, estampas, veladoras de colores, y en la esquina que daba hacia la calle, su altar a la Santa Muerte. Un esqueleto de resina de casi medio metro, con manto morado, rodeado de monedas, dulces, cigarros y una veladora roja que nunca dejaba apagar. Mi mamá Graciela odiaba ese altar. Cada vez que iba a visitar a la abuela, terminaban peleando por lo mismo. Eso es del demonio, mamá. Eso atrae lo malo, le decía. Y la abuela Consuelo respondía siempre igual, con esa calma que me ponía los nervios de punta. Lo malo ya está fuera, mija. Yo le rezo a quien me cuida aquí adentro. No sé bien por qué me quedé esa noche. Fue un martes, no era mi día de visita,
pero había ido porque la abuela me llamó diciendo que la llave del baño estaba goteando y que el ruido no la dejaba dormir. Llegué como a las 7 de la tarde. Arreglé la llave, comimos juntos unos frijoles con tortilla y un poco de queso fresco que ella tenía, y cuando me fui a despedir ya era casi las 10 de la noche. Estaba oscuro afuera, llovizna fina, el tipo de llovizna que no moja pero que te mete frío hasta los huesos. Le dije que me iba. Ella me abrazó, como siempre, muy fuerte para ser una señora tan pequeña, y me dijo: cuídate, mi vida. Pero no me fui. Me quedé parado en la puerta un momento, sin saber bien por qué. La calle estaba tranquila para ser Tepito, que ya de por sí a esa hora empieza a vaciarse. Había 2 o 3 personas lejos, un carro estacionado con la música baja, las luces del puesto de tacos de la esquina apagándose, nada raro, y sin embargo algo me hizo dudar. Le dije a la abuela que me iba a quedar un rato más, que no tenía prisa. Ella me miró de una forma que no supe interpretar en ese momento, como si supiera algo que yo no. Me recosté en el catre, ese mismo catre de toda la vida que todavía crujía igual que cuando era niño. La abuela prendió una veladora nueva en el altar, la morada esa vez, y se puso a rezar en voz baja. No sé qué le decía exactamente, hablaba muy quedo, con los labios casi cerrados, los ojos fijos en la figura de la Santa Muerte. Yo me quedé mirando el techo y escuchando el sonido de la ciudad afuera, un perro, una moto, el agua en la cañería, y me fui quedando dormido. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando me desperté, la abuela estaba sentada en su cama, completamente quieta, mirando hacia la puerta. No estaba dormida, tenía los ojos abiertos y la espalda muy recta, como si estuviera escuchando algo. Yo iba a hablar, pero algo me lo impidió. Quizás su postura, quizás el silencio que había en el cuarto, un silencio demasiado compacto para las horas que eran. Entonces lo escuché también. Pasos en el corredor de la vecindad, pero no el tipo de pasos que hacen los vecinos cuando llegan tarde. Eran pasos lentos, deliberados, que se detenían y volvían a empezar. La vecindad de la abuela tiene un pasillo largo con 7 cuartos a cada lado. El cuarto de la abuela está casi al fondo, el penúltimo del lado izquierdo. Para llegar a él hay que pasar frente a los cuartos del señor Macedonio, que es guardia de seguridad y trabaja de noche, y de la familia Fuentes, que tiene 3 niños y siempre hay ruido aunque sea la madrugada. Pero esa noche todo estaba quieto. Los pasos venían desde la entrada y avanzaban despacio, y no eran uno, eran 2, quizás 3 pares de pies distintos. Me senté en el catre sin hacer ruido. La abuela me miró de reojo, pero no dijo nada. Siguió con la postura recta, los labios moviéndose muy despacio. Yo miré hacia la puerta del cuarto, que estaba cerrada con el pasador de hierro que la abuela le ponía siempre desde adentro, y pensé en mi celular, que estaba en mi mochila junto a la puerta. Si me movía a buscarlo podía hacer ruido. Si me quedaba quieto no sabía qué iba a pasar. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Escuché respiraciones. No lo imaginé. Eran respiraciones reales, humanas, del otro lado de esa puerta delgada de madera que tenía 40 años y que con un golpe fuerte se abría. Me helé. La abuela Consuelo se persignó despacio y volvió a bajar los ojos hacia el altar. Sus labios se movían más rápido ahora, en silencio, pero más rápido. Alguien tocó la puerta, un toque suave, casi amable, que fue más aterrador que si hubieran golpeado fuerte. La abuela no respondió, yo tampoco. Hubo un silencio de varios segundos y luego el toque se repitió, esta vez un poco más insistente. Después nada. Contuve la respiración. Escuché un murmullo entre ellos. No pude distinguir las palabras, solo el tono. Era un tono bajo, ¿de acuerdo? Como el que se usa cuando 2 personas se ponen de acuerdo en algo sin necesitar decirlo todo. Luego, escuché algo que no esperaba. Uno de ellos se reía, una risa pequeña, contenida, casi entre dientes. Y eso fue lo que más me asustó de toda la noche. Más que los pasos, más que el toque, esa risa. Iban a forzar la puerta. Lo supe antes de que pasara, de la misma manera en que uno sabe a veces que algo malo va a ocurrir
justo antes de que ocurra. Me puse de pie sin hacer ruido, tomé la única silla del cuarto, una silla de madera pesada, y me puse detrás de la puerta. La abuela me miró un momento y luego regresó al altar. Su voz seguía siendo un murmullo inaudible, pero yo podía sentir que estaba rezando con más fuerza, con más urgencia. Y entonces ocurrió lo primero que no supe cómo explicarme después. La veladora roja del altar, la que la abuela nunca apagaba, la que llevaba semanas encendida, se apagó sola. No había corriente de aire en el cuarto. La ventana estaba cerrada. Las otras veladoras, la morada y una blanca que había más atrás, seguían encendidas. Solo se apagó esa. En la oscuridad que dejó, la figura de la Santa Muerte proyectó una sombra diferente sobre la pared, más larga, más inclinada, que no correspondía con ninguna de las llamas que quedaban encendidas. Me quedé mirando esa sombra sin poder apartar los ojos. Afuera, los pasos retrocedieron. No corrieron, no se apresuraron, simplemente comenzaron a moverse hacia atrás, hacia la entrada de la vecindad, despacio, como si alguien les hubiera dicho algo, como si hubieran visto algo en el corredor que yo no podía ver desde adentro del cuarto. Pasé varios minutos sin moverme. La abuela tampoco se movió. Solo seguía rezando, ahora casi sin mover los labios, como si ya no necesitara las palabras para que el rezo llegara a donde tenía que llegar. Cuando el silencio fue suficientemente largo y los pasos no regresaron, me acerqué a la puerta y pegué la oreja. Nada. El corredor estaba completamente en silencio. Abrí el pasador muy despacio y abrí la puerta unos centímetros. El corredor estaba vacío y oscuro. Una sola lámpara al fondo, la de la entrada, iluminaba el pasillo con esa luz amarilla y cansada que tiene siempre la vecindad. No había nadie, pero había algo en el suelo, justo frente a la puerta del cuarto. Tardé un momento en reconocer que era una navaja de mariposa, de esas de mango negro, cerrada, y junto a ella un par de guantes de látex, del tipo que usan para no dejar huellas, los dos tirados en el suelo del corredor, como si los hubieran soltado de golpe, como si hubieran salido corriendo tan deprisa que ni siquiera los recogieron. Cerré la puerta. No le dije nada a la abuela sobre lo que encontré afuera. No sé por qué, quizás porque ella ya sabía, quizás porque no necesitaba que yo se lo confirmara. Me senté en el catre y me quedé mirando el altar. La veladora roja seguía apagada. La sombra de la figura sobre la pared había vuelto a su lugar normal, la sombra pequeña y quieta que correspondía a las llamas que quedaban encendidas. La abuela Consuelo se recostó en su cama sin decir nada. Antes de cerrar los ojos me dijo, con la misma voz con la que siempre me decía las cosas cotidianas, con la misma voz que usaba para decirme que los frijoles ya estaban o que el agua ya estaba lista. Ella siempre escucha, mijo, siempre. No dormí. Me quedé recostado con los ojos abiertos hasta que entró la primera luz de la mañana por debajo de la puerta. La abuela sí durmió, profundo, tranquilo, con las manos cruzadas sobre el pecho como si nada hubiera pasado o como si hubiera pasado exactamente lo que ella esperaba que pasara. A la mañana siguiente, cuando salí al corredor con la luz del día, la navaja y los guantes ya no estaban. No sé si se los llevó alguien, si los recogió algún vecino, si los mismos que los dejaron regresaron por ellos. El corredor estaba barrido y limpio, como siempre en las mañanas cuando la señora del primer cuarto sale a barrer. Le pregunté al día siguiente al señor Macedonio si había visto o escuchado algo esa noche. Me dijo que no, que él había llegado a las 6 de la mañana de su turno y que todo estaba normal. No volví a hablar del tema con nadie. No le conté a mi mamá Graciela porque sé exactamente cómo reaccionaría. Me diría que me lo imaginé, que la abuela me tiene con esas creencias, que esa imagen trae mala energía. No le conté a mis amigos, porque no hay forma de contarlo sin que suene a cuento, pero hay algo que no me deja, algo que pienso cuando llego a visitar a la abuela los miércoles y los sábados y la encuentro sentada en su silla frente al altar, rezando en voz baja con esa calma que siempre me pareció extraña y que ahora me parece otra cosa. Pienso en los pasos que retrocedieron, pienso en la veladora que se apagó sola, pienso en la sombra sobre la pared
que no correspondía a ninguna llama. Y pienso en algo que le escuché decir una vez a la abuela Consuelo antes de esa noche, cuando yo todavía era lo suficientemente joven para creer que las cosas siempre tienen una explicación razonable. Le pregunté un día por qué le rezaba a la Santa Muerte si la Santa Muerte no estaba en la iglesia, si los curas decían que era una herejía, y ella me respondió, sin apartar los ojos de la figura: la iglesia cuida a los vivos que hacen lo correcto, mijo. Yo le rezo a quien cuida a los que no tienen de otra. No entendí eso entonces. Creo que ahora lo entiendo menos, o quizás lo entiendo demasiado, y por eso es que me cuesta tanto nombrarlo. Lo que sí sé es que desde esa noche no he vuelto a irme a las 10. Me quedo hasta que la abuela se duerme. Pongo el pasador en la puerta, apago la luz y me quedo escuchando el corredor en la oscuridad hasta que el sueño me vence. Y cada vez que me estoy quedando dormido, lo último que veo antes de que se cierre todo es esa veladora roja encendida en el altar, proyectando su luz quieta sobre el manto morado de la figura. Nadie ha vuelto a tocar esa puerta, pero hay noches en que el silencio del corredor se siente diferente, más espeso, como si algo estuviera afuera esperando a que yo baje la guardia. Y en esas noches, sin querer, me descubro haciendo lo mismo que la abuela, los labios moviéndose solos, en silencio, diciéndole algo a alguien que no sé muy bien si existe, pero en quien, desde esa noche, he empezado a creer.